Bienvenidos a este video. A continuación tenemos esta refrigeradora Oster, ¿verdad? Del siguiente modelo que les muestro a continuación. El cual en este video pues te vamos a hacer cómo manipular lo que sería la temperatura tanto de la parte del congelador como la parte de la refrigeradora, ¿verdad? Dado que esta tecnología de esta refrigeradora Oster ya cuenta con una placa electrónica que va en la parte de atrás, en esta cajita blanca que está acá. Ahí pueden observar. Entonces primeramente vamos a manipular la temperatura de la parte de abajo. Aquí pueden observar que en este momento nos marca 2 y pues vamos a manipular, o se lo voy a explicar, ¿verdad? 1 quiere decir es frío, 1. Si giramos la perilla hasta el 7, aquí pueden ver el identificador hasta el 7, quiere decir que la refrigeradora va a alcanzar más frío en la parte de abajo y por ende va a tardar en desconectar debido a que tiene que alcanzar más temperatura. Y en cambio si le pones en baja, pues la refrigeradora va a alcanzar la temperatura más rápido, que está configurada acá en esta tarjetita electrónica, y la placa mandará a descanso del compresor, ¿verdad? La recomendación es que esté acá. Esta es solo una manipulación de la temperatura de la parte del refrigerador, siempre y cuando la refrigeradora esté funcionando correctamente. Saludos y gracias. Hasta la próxima.